¿Qué tal, estudiante? Bueno, vamos a revisar en este vídeo cómo se hace la ciclación de los glúcidos para que sepas hacerla, pero sobre todo para que sepas leer el glúcido cuando está ciclado y sepas decir cuál o nombrar cuál es el glúcido que tienes delante. Vamos a ello. Vamos a comenzar explicando la ciclación de los aldehídos. Los aldehídos son aldehídos porque tienen en el carbono extremo, en el carbono 1, tienen el grupo aldehído, que es el O con doble enlace al carbono y el hidrógeno. Ese grupo es el grupo funcional, que va a dar la capacidad reductora al glúcido. Después tenemos que es de glucosa, puesto que el OH del carbono más alejado, del penúltimo carbono más alejado del carbono carbonilo, que en este caso es el carbono 5, está a la derecha. Entonces hablamos de una D-glucosa. Veamos cómo se cicla. Para ciclarla vamos a coger el grupo O del carbono 1, que está con doble enlace unido al carbono 1, va a quedar con un enlace simple unido al oxígeno y va a coger el hidrógeno del grupo OH del carbono 5. Ese OH le cede su hidrógeno y ese hidrógeno es el que se unirá al oxígeno del carbono 1. Con esto nos queda un enlace simple unido a un grupo nuevo que acaba de aparecer, que es un grupo hidroxilo en el carbono 1. El otro enlace de ese doble enlace que teníamos sirve para unir el carbono 1 con el carbono 5 y hacer el anillo. Entonces, de esta manera queda cerrado el aldehído. Al quedar cerrado, va a pasar a nombrarse como aldosa. Ya no es un aldehído, sino que es una aldosa. Y queda en la posición que estáis viendo aquí. En el caso del carbono, los carbonos a partir del oxígeno, que es el que cierra el ciclo, este que hemos unido, con el que hemos unido, a la derecha del oxígeno, tenemos el primer carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿vale? Hacia la izquierda. Entonces, en este caso vamos poniendo los sustituyentes, de modo que nos va a quedar que los que teníamos a la derecha, miremos por ejemplo el carbono 4, los que teníamos a la derecha nos van a quedar abajo, ¿sí? Entonces, en función de eso, vamos colocando los diferentes sustituyentes o vemos los diferentes sustituyentes de la molécula. En este caso, vemos el carbono carbonilo, que es el C1, y a dónde tiene el OH. Como el OH queda abajo, decimos que es una alfa-aldosa. Concretamente es una alfa-D, ya habíamos dicho que era D, glucopiranosa. Daros cuenta que aquí, al tener un anillo que forma un hexágono, hablo de piranosa. Y siempre voy a acabar nombrando el aldehído como osa, piranosa. Esa será la terminación del glúcido ciclado. Vamos ahora a ver qué pasa con las cetonas. Las cetonas se caracterizan porque tienen un doble enlace del carbono con oxígeno en el segundo carbono. Por tanto, este será el carbono carbonilo de las cetonas. Ese carbono carbonilo es el que va a servir para el enlace, como luego veremos. Por tanto, aquí los enlaces serán del 2 al 5 y lo mostraremos así en el enlace alfa 2, 5. Bien, vamos entonces a ver esa D-fructosa, cómo se cicla. Vemos que en este caso el carbono 2, que tenía un doble enlace al oxígeno, pierde uno de los dobles enlaces y queda unido solo al oxígeno con un enlace simple. Y entonces lo que va a ocurrir es que del carbono 5 el grupo hidroxilo se rompe y une este hidrógeno, lo pasa al carbono 2. De modo que el carbono 2 queda con un grupo nuevo que acaba de aparecer, hidroxilo. Ese grupo hidroxilo quedará unido en un enlace simple al carbono 2. Y el otro enlace del doble enlace del carbonilo es el que une el carbono 2 con el carbono 5, de modo que cierra el anillo. Lo que tendré a continuación, en el caso de las cetonas, en este caso, lo que tengo es una alfa-D fructofuranosa. En el caso de la fructosa, queda cerrado con un pentágono y por tanto le vamos a llamar furanosa. Y lo que vemos aquí es que era una hexosa. Sin embargo, no se ha formado una piranosa, sino una furanosa. Ha quedado en un forma de pentágono. ¿Dónde está el carbono 1? Queda aquí enganchado al carbono 2 aparte. Por tanto, cuando numeremos el oxígeno, a la derecha va a tener el grupo carbonilo, que en este caso es el carbono 2. Carbono 2
y así a continuación hacia la izquierda. Carbono 3, 4, 5 y este será el sexto carbono. Los 6 carbonos de la fructosa quedan reflejados de esta manera en el anillo, que al tener el OH en el carbono carbonilo, el OH hacia abajo, pasa a ser alfa. Alfa de, ya habíamos dicho, porque este OH estaba a la derecha, alfa de fructofuranosa. Con esto queda explicada cómo se ciclan las dos moléculas y cómo se nombran cicladas. Vamos a aclarar de todas formas unos conceptos que nos viene bien recordar. Siempre se van a ciclar glúcidos de 5 o más átomos de carbono, no los más pequeños. El enlace no es O-glucosídico, sino que es hemiacetal, en el caso de las aldosas, o en el caso de los aldehídos que van a formar aldosas, y hemiacetal en el caso de las cetonas que van a formar cetosas. Al ciclar los glúcidos se pueden formar furanosas si forma un pentágono, donde el oxígeno quedará en el extremo superior, y piranosas formará un hexágono y el oxígeno queda siempre en el vértice de la derecha. Ya vemos que cuando se forman disacáridos, como hemos visto en clase, en ocasiones estos anillos se giran de una u otra manera. Tenemos siempre que contar los carbonos a partir del oxígeno hacia la derecha y siempre en el sentido de las agujas del reloj. Y las hexosas se pueden ciclar como furanosas. En ocasiones hay hexosas, como hemos visto, la fructosa, que es una hexosa, pero que aún así se cicla como un pentágono y por tanto se llama furanosa. Bueno, con esto creo que queda clara la explicación de la ciclación de los glúcidos. Nos vemos en el siguiente.